En el ocaso de la dinastía del Sauce, el emperador Gaozu, un hombre de manos nudosas y mirada de acero, ordenó que me trajeran ante él. Cuando fui arrastrada al gran salón, sintiendo el peso de una belleza que otros llamaban insultante, el aire se volvió denso, casi eléctrico. Él no buscaba una esposa, buscaba una voluntad que quebrar. Me reclamó con la frialdad de quien anexa una provincia, obligándome a permanecer inmóvil mientras recorría con la punta de su daga el borde de mi túnica de seda. En ese roce metálico, me dejó claro que, desde ese momento, mi piel sería el único mapa que él pensaba conquistar. Quedé atrapada en el pabellón de las fragancias, un lugar donde el lujo no era más que el preludio de un sometimiento asfixiante. Gaozu disfrutaba de un juego de poder oscuro y magnético conmigo. Me obligaba a vestir las sedas más traslúcidas, solo para observar cómo mi respiración se agitaba bajo su mirada depredadora. Me hacía tocar el gusán durante horas, y cuando mis dedos comenzaban a sangrar, él mismo se los llevaba a los labios, saboreando mi dolor y mi resistencia. Cada uno de nuestros encuentros era una batalla de voluntades, donde el roce de su mano o el susurro de una orden cargada de intención convertía el aire en algo sólido, una tensión que ambos odiábamos y deseábamos a partes iguales. Entonces, una fiebre oscura y devoradora cayó sobre él, dejándolo postrado y vulnerable en la penumbra de su lecho. Mientras el palacio se vaciaba por el miedo al contagio, decidí quedarme a solas con el hombre que me había convertido en su obsesión. En la intimidad asfixiante de la alcoba real, lo observé sudar y suplicar en sueños, con una mezcla de desprecio y una atracción prohibida nacida de mi propio cautiverio. Comencé a cuidarlo de una manera casi ritual. Aplicaba ungüentos fríos sobre su torso ardiente con una lentitud que bordeaba la tortura, rozando zonas prohibidas y susurrándole verdades amargas al oído. Disfrutaba viendo cómo el cuerpo del tirano reaccionaba a mi contacto, incluso perdido en el delirio. Cuando Gaozu finalmente despertó, me encontró horcajada sobre su lecho, humedeciendo mis labios con una fruta roja mientras lo miraba con un desafío letal. Al verse reflejado en mis ojos, vi en él un escalofrío que ya no era de fiebre. Era el hambre de ser dominado por la única persona que no le temía. Nuestra dinámica de abuso se transformó en una dependencia mutua, carnal y retorcida. Él ya no quería poseerme como un objeto, quería entregarse a mí, permitiendo que yo dictara no solo el destino del imperio, sino el ritmo de nuestras noches, donde nuestras cicatrices se encontraban en la oscuridad. Los años han pasado y el palacio se ha llenado de un aura de misterio que escandaliza a la corte. Dicen que en los jardines imperiales, bajo las sombras densas de los sauces, se nos ve en una intimidad que roza lo prohibido, donde las jerarquías se han disuelto en favor del deseo. Ya no queda rastro de la víctima ni del verdugo. Nos hemos convertido en dos amantes unidos por una devoción oscura y absoluta. El placer y el poder se han entrelazado de tal forma que ahora resulta imposible decir quién de los dos es el verdadero dueño de la voluntad del otro.